Fabio Alzate es el Contralor Delegado para el Posconflicto. Señor Contralor, buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a la audiencia de la W y a todos los que trabajan por la paz de este país. Señor Contralor de la Paz, que es su trabajo, el posconflicto, ¿cuánto han costado los últimos 9 años del acuerdo de paz con las FARC? Los últimos 9 años del acuerdo, de acuerdo a la inversión que nosotros tenemos radiada desde la Contraloría General de la República, ascienden a la suma de 107 billones de pesos. ¿Sí vio la pifiada, Alberto? Sí, sí. En un cero se pifió usted. 107 billones de pesos. Correcto. Billones. Y ahora la pregunta para un Contralor de la Paz. Don Fabio, independientemente de la razón de ese acuerdo que fue acabar la guerra con las FARC, desmovilizarlos, integrarlos, si usted pone en la balanza en un lado los 107 billones de pesos y al otro lado pone la situación de orden público en Colombia, ¿sirvieron para algo? Sí, claro que han servido. Tuvimos la oportunidad histórica de que más de 12.000 personas que estaban en armas dejaran sus armas y pues eso de una u otra forma sí le sirve al país. Desafortunadamente pues seguimos permeados por fenómenos como las bandas emergentes y el narcotráfico que permea toda nuestra situación. Y eso hace que pues la violencia se siga reflejando en más números y en más asesinatos de líderes e inclusive de firmantes de paz. Claro, pero las cifras de ustedes, Contralor, pues también hablan de un rezago muy grande en la ejecución. Ustedes han dicho que muchos de los proyectos que se han intentado justamente para implementar el acuerdo de paz y la reparación a las víctimas pues están en veremos. Cuéntenos por qué se han presentado tantas dificultades y cuál es el porcentaje de esa ejecución. Bien, nosotros hicimos ayer la presentación con el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, del balance de estos 9 años de implementación del acuerdo. Los rezagos se ven atribuidos sobre todo a temas de articulación. Se crearon muchas entidades, más de 46 entidades, incluyendo los ministerios y otras entidades nuevas que surgieron a raíz de la implementación, que muchas veces llegan a los territorios pero no dialogan entre ellas. Nos hace falta realmente una articulación. Puede llegar la Agencia de Tierras y por el otro lado llega la Unidad de Víctimas y por otro lado llega la Agencia de Desarrollo Rural con el mismo proyecto, los mismos beneficiarios, sin una articulación entre ellos. Cuando no hay un diálogo entre entidades pues es muy complejo de que los proyectos puedan suplirse, de que los proyectos puedan tener un desarrollo en territorio. Y esto, aunado a que no se ha actualizado aún el costeo del acuerdo de paz, hace que la inversión no se vea realmente reflejada. Sí hay unos avances y también se destacaron en el día de ayer en esa jornada. Dentro de esos avances se rescata pues el tema de tierras, que de otra forma se han ido adquiriendo más, pero una cosa es adquirir las tierras y otra cosa es formalizarlas. Entonces también allí notamos un rezago. Y en cuanto a la inversión, pues hay una dificultad muy grande y es que mucho del presupuesto que está en los territorios no tiene un marcador de paz. Para eso se creó también un sistema del cual es responsable Planeación Nacional y pues esos marcadores que están en el Plan Marco de Implementación y esos indicadores no se han actualizado y pues de esa manera es un poco complejo hacerle seguimiento a los recursos que se invierten a la paz en el país. Yo me quiero quedar con ese tema de que usted mencionaba, que se justifica y que tiene 12.000 personas que salen del conflicto. ¿Cuál es la situación de esas personas? Que es lo que más me interesa a mí. ¿Han podido de alguna manera recomponer y hacer una nueva vida? ¿Cómo está en ese tema la implementación y la ayuda económica? Es uno de los puntos que más avance tienen, digamos, el lograr que esas 12.000 o más personas se reintegren a la vida civil y que tengan algunas oportunidades. A ellos se les dan unas ayudas económicas, pero sigue permeado en el país un tema con la estigmatización. La Agencia de Reincorporación sigue trabajando una campaña en contra de la estigmatización a los firmantes. Desafortunadamente, como lo indiqué, son más de 400 firmantes que a la fecha han sido asesinados
firmantes del acuerdo de paz, del acuerdo final de paz con las extintas FARC, y en algunas zonas, por esa estigmatización, no han podido asentarse, han sido desplazados. Ellos tienen unas zonas especiales en donde las ETCR, que son unas zonas de transformación y educación y reincorporación, en algunas tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo en Agua Bonita, en La Montañita, estoy hablando del Cesar y Caquetá, en donde ellos tienen una muy buena comunicación con la comunidad y se integran muy bien, pero en algunas otras zonas no han podido establecerse. Sigue la estigmatización en contra de una otra forma de ellos. Los que están en las zonas urbanas se integran un poco mejor, pero la ruralidad sigue siendo muy compleja para la reincorporación. Claro, Contralor, y justo la JEP, previo a esta sentencia que ya conocimos ayer, había advertido de que tenían ciertos inconvenientes en el momento de que se puedan ejecutar esos proyectos que deben realizar, en los que deben participar los miembros del secretariado y pues para los que se necesitan recursos. ¿Ven ustedes la posibilidad de que sí se tengan esos recursos para la implementación de esos proyectos que deben cumplir ellos con su sentencia? Muy bien, hace aproximadamente unas 2 semanas o algo más se hizo la primera advertencia por parte de la Contraloría General de la República en ese sentido. Se realizó y se tiene un documento, un CONFIS de 2021, en el cual se prevén 500.000 millones de pesos para lo que se denominan las acciones propias. ¿Qué son acciones propias? Precisamente las que se tienen que ejecutar en el marco de esta sentencia. De esos 500.000 millones de pesos que deben ser tramitados a través de una subcuenta en el Fondo de Colombia en Paz, hasta ayer y después de una reunión que se tuvo con la unidad de implementación, se está en trámite de los primeros 20.000 millones de pesos. Entonces, se reitera el llamado al gobierno nacional de que para que esas medidas no vayan de una u otra forma a desestabilizar lo que es la JEP y a irradiar en la veracidad y en la credibilidad que debe tener el país hacia estos mecanismos alternativos de justicia, se deben inyectar los recursos. Entonces, pues nos encontramos ante un panorama difícil en medio de una coyuntura fiscal y con esas reformas que se vienen, en las cuales no vemos que se esté dejando un dinero para que estas acciones se puedan implementar en los territorios durante los años que vienen, teniendo en cuenta que esta es la primera sentencia y que vendrán más sentencias que de una u otra forma también implicarán a más miembros de las antiguas FARC y que para que se cumplan esas sentencias pues se necesitan recursos. Fabio Alzate, el Contralor del Postconflicto. Don Fabio, gracias por atendernos. Feliz mañana. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias y un saludo a la audiencia de la W.